Estudiantes, bienvenidos a esta tutoría que he dado por llamar ¿Qué significa ser maestro? Está escrita al curso de formador de formadores y tiene por objetivo que categoricemos esa palabra maestro. Le vamos a dar elementos teóricos que sustenten la elección por esta categoría que hemos denominado maestro. Precisamente dentro de la descripción del video van a encontrar un enlace que los va a llevar a un quiz, a un pequeño cuestionario que incluye una serie de preguntas a partir de las cuales podemos mirar cuáles son los idearios y el régimen de creencias que tenemos frente al ser maestro y que a mí me servirán para de poder establecer a partir de esos idearios que ustedes pueden entender unas condiciones categóricas y unas explicaciones a esas preguntas que ustedes puedan tener en una siguiente tutoría. Además van a encontrar otro material muy interesante, unas lecturas y la evaluación precisamente al final de esta videotutoría. Entonces no olviden revisar abajo los links que encuentran en la descripción. Muy bien, para comenzar entonces esta videotutoría, les decía que vamos a hablar acerca del maestro y por eso me parece muy importante que podamos diferenciar aquí lo que significa el maestro. Entonces vamos a hablar de qué significa ser maestro. Y para poder hablar de qué significa ser maestro, me gustaría ir un poco a la historia. Y en esta historia, sobre todo, hablar de la elección de la palabra maestro en Colombia, que se remonta al movimiento pedagógico de los 80. El movimiento pedagógico fue un movimiento que se dio en medio de marchas y de luchas sindicales, sobre todo que empezaron a ser económicas por la reivindicación del salario y todo esto, pero que para los maestros fue muy importante porque los sacó del anonimato y se empoderaron a tal manera que empezaron a tener una voz frente a las políticas públicas en educación que se venían dando. El maestro, el profesor público, empieza a ser un intelectual público. Tanto así que a partir de estas luchas y a partir o lo que va a generar este movimiento pedagógico es el Estatuto Docente de 1984 y posteriormente los cambios en la ley que se van a ver reflejados en la Constitución del 91. Entonces, la Ley General de Educación tuvo una amplia participación de maestros gracias a todo lo que se hizo en el movimiento pedagógico. Los maestros por primera vez en el país tienen voz y empiezan a hablar de cosas que a ellos les importa y que ellos saben, porque todo lo que tenía que ver con políticas públicas de educación se estaban haciendo desde la ingeniería, desde la administración, pero no se tenía en cuenta la posición y la experiencia y la práctica del maestro. Aquí con el movimiento pedagógico, el maestro se empodera de su acción como pedagogo y por eso aparecen categorías como la práctica pedagógica y aparecen movimientos sociales como las pedagogías activas, aparece la educación popular, bueno, toda una serie de reflexiones frente al quehacer del docente. Yo aquí he hablado indiscriminadamente de maestro, de profesor y de docente, pero también es importante hacer esa delimitación. Lo hago sobre todo para que se entienda de qué sujeto estoy hablando. Todavía no hemos hablado de la elección por el maestro. Hasta ahora he dicho que esta palabra empieza a tomar una total relevancia en el movimiento pedagógico y sobre todo por lo que significa para los que en ese momento eran profesores del distrito, profesores de entidades públicas que empiezan a tener un discurso activo y por lo tanto empiezan a aparecer como intelectuales públicos dentro del ejercicio académico, político y social
de lo que significa la pedagogía y de la reestructuración de la escuela, ¿sí? Pero no he dicho por qué hablar de maestro, por qué no hablar de docente o por qué hablar de profesor. Y precisamente esa es la siguiente diferenciación que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el docente, el profesor, ¿sí? Y el maestro? Y cuando hablamos de docente, estamos hablando de la inscripción del sujeto en un orden capitalista. Cuando aparece la universidad capitalista o cuando el sistema capitalista empieza a ser abiertamente posicionado en todas las áreas y se ve la educación como un mercado emergente, la pregunta es, lo que se hacen los intelectuales capitalistas, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué producto tienen los profesores? ¿Sí? ¿Cuál es el producto de ellos? Y estoy hablando de producto en términos materiales, porque en términos metafísicos todos sabemos que el profesor está produciendo un capital humano, ¿sí? Pero en esta discusión se preguntan es qué produce para poderles pagar, porque entonces, ¿de qué manera les podemos pagar si no sabemos qué están produciendo? Entonces, este es un problema, el problema del docente es un problema económico y es por eso que nosotros nos vemos como docentes, porque en últimas todos somos docentes que estamos inscritos al sistema capitalista, vemos un problema que tiene que ver con las guías, que tiene que ver con las notas, que tiene que ver con las evidencias de su trabajo para que le puedan pagar por el contrato que usted ha firmado. Usted firma un contrato donde le piden una serie de cosas, una serie de procesos, una serie de necesidades que tiene la escuela y usted tiene que tener evidencia. Entonces, una evidencia son sus notas, evidencia son sus guías, son sus planes, evidencia son los cuadernos, bueno, todo esto que le piden a uno en las universidades y en los colegios. El docente se inscribe entonces, o la palabra docente tiene que ver únicamente con el salario. Tiene que ver con que le están pagando por una obra labor. En últimas, tiene que ver con que el profesor se convierte en un obrero de la educación frente al sistema capitalista y la palabra obrero no la escojo de manera peyorativa. Es lo que significa. Estamos hablando de un obrero. Ok. El profesor, por su parte, es el que sabe. ¿Sí? El profesor tiene que ver con el saber que profesa y por eso se habla de profesor. Entonces, se es profesor cuando se tiene un conocimiento, cuando se tiene una serie de habilidades o una trayectoria académica que permite que se diga, él sabe, se tiene un saber. Por su parte, y aquí estoy muy cerca de las investigaciones de Saldarriaga, Saldarriaga va a hablar del maestro como artesano. Y esta es la gran diferencia entonces entre los otros dos. Estamos hablando de un artesano. Y lo asemeja al artesano porque educar es un arte para Saldarriaga. Y como tal, lo que significa arte tiene unas implicaciones en cuanto a la responsabilidad del sujeto sobre su arte. Las características que podríamos aquí hablar del artesano es que está en constante evaluación. Y no es un asunto únicamente de una evaluación de sí mismo, sino una evaluación también del contexto, una evaluación también de la materia prima. O sea, pensemos en un artesano, el artesano cuando está haciendo sus objetos, pensemos en un artesano que hace objetos de barro, cuando hace estos objetos de barro, está viendo qué tipo de barro tiene, para qué le sirve, para hacer ollas, para hacer platos, para hacer qué cosa. Además, también está pendiente del contexto. ¿Qué le están pidiendo? Le están pidiendo vasos, le están pidiendo platos, ¿qué le están pidiendo? Asimismo, el maestro evalúa su materia prima, evalúa los estudiantes que tiene, evalúa el contexto, evalúa las necesidades sociales, evalúa el espacio sociocultural inmediato en el que está inscrito. Ese maestro sabe que sus estudiantes de hoy no son los mismos que tuvo el año pasado, no son los mismos que tuvo el semestre pasado y no son los mismos que va a tener el siguiente semestre. Y por lo tanto, está en permanente cambio, ¿sí? Cambian sus objetos de aprendizaje,
cambian sus discursos, cambian su manera de enseñar. No es un sujeto estático, no es un árbol. El maestro es un sujeto que se está moviendo dentro del lugar en el cual él se inscribe. El maestro está en constante cambio, en constante verificación, en constante aprendizaje. Y además, sabe y reconoce que es responsable del otro, pero no solo es responsable del otro, sino que también es responsable frente a la sociedad, frente a la cultura. Es una responsabilidad política, y estoy hablando de política en un sentido amplio. Me gustaría entonces compartir un video con ustedes antes del cierre para que verifiquemos esto que yo les estoy diciendo y para que podamos entrar en una discusión más amplia que quiero que la tengamos en el foro de discusión. Como vemos en el video, ser maestro es una elección, ¿sí? Ser maestro termina teniendo que ver con una idea de vocación. Y esa es a la conclusión que quiero que lleguemos. Usted, como licenciado, puede escoger. Usted es libre de escoger si quiere ser un docente y simplemente hacer su trabajo por una paga. Si quiere ser un profesor y ser únicamente dueño del saber. O como vimos en el video y como hemos estado hablando aquí, usted quiere hacer un proceso diferente, un proceso de evaluación constante de su práctica pedagógica, de constante aprendizaje de usted mismo, de ser responsable con el otro, con ese estudiante que tiene ahí, si usted realmente tiene la vocación de ser maestro. Les agradezco mucho que hayan asistido, les agradezco mucho que hayan estado acá. No olviden revisar los links que quedan abajo en la descripción del video y estamos comunicándonos. La idea es que podamos compartir en el foro de manera colaborativa todas estas ideas que tengamos acá y que puedan realizar los trabajos que han quedado abajo vinculados. Además, hay una literatura que les aconsejo leer. Muchísimas gracias, tengan un excelente día, les agradezco de nuevo por haber estado acá.